Después de varios años de conversar con esposos y esposas afligidos por sus problemas matrimoniales, he llegado a la conclusión que uno de los factores importantes para construir una relación matrimonial saludable es el rol que asume el varón en la relación matrimonial. La manera como el hombre, el esposo, asume, vive y comparte su rol en el matrimonio será clave para una relación matrimonial fructífera. Gary Smalley inició su libro El amor es una decisión, relatando una historia que vivió cuando una noche llegó inesperadamente a la casa de un vecino de la familia que lo estaba hospedando durante un ciclo de conferencias que le estaba impartiendo. Eran la familia de John y Kay Hammer, que vivían en una linda y espaciosa casa. Al día siguiente, cuando Gary Smalley se levantó un poco tarde, ya John y sus hijos habían salido rumbo al trabajo y a la escuela, así que en la cocina solo quedaba Kay, la esposa. Pasó muy poco tiempo para que Kay comenzara a contarle a Gary su triste historia. Durante muchos años, esta esposa se había sentido descuidada. Su marido estaba muy involucrado en su trabajo, haciendo buenos negocios y solo tenía algo de tiempo los fines de semana para ella y sus 4 hijos. Ella cargaba con las responsabilidades de la crianza y hasta con los problemas que había entre John y sus hijos. Varias veces le había rogado a su esposo que pusiera atención a su ya desintegrada relación matrimonial, pero esas palabras caían en oídos sordos. Pero además, Kay tenía otro motivo de dolor. Ella era una cristiana con fe genuina en Jesucristo, pero sabía que su esposo iba a la iglesia más por compromiso, por socializar, que por una necesidad de conocer a Dios y de crecer espiritualmente. Así que la insensibilidad de su esposo había carcomido por completo la relación matrimonial e incluso estaba envenenando su propio corazón. Era en apariencia, la de los Hammer, una familia próspera, con una gran casa y un hermoso hogar, pero que por dentro las relaciones eran un desastre. Incluso para los hijos que sufrían la tensión de un matrimonio que se encaminaba al despeñadero. Amigos cristianos ya le habían dicho a Kay que dejara ese matrimonio, que buscara un mejor esposo. Incluso un sociólogo cristiano le había dicho que su matrimonio no tenía remedio, que estaba muerto y no había manera de salvarlo. Así que esa mañana, con lágrimas en los ojos, esa mujer Kay le confesó a Gary Smalley que cuando los niños regresaran de la escuela, ella abandonaría a su esposo y se iría con sus hijos. Lamentablemente, esta historia del matrimonio Hammer es mucho más común de lo que nos gustaría creer. A lo largo de década y media que Marta y yo hemos trabajado con decenas de matrimonios, hemos visto casos similares. Matrimonios y familias rotas, incluso algunas que lucían fantásticas por fuera. Mire, he dicho públicamente en varias ocasiones que he conocido a hombres exitosos, a profesionales capaces, a empresarios prósperos, con grandes talentos para dirigir empresas y organizaciones de miles de empleados, pero que no han sabido, no han podido o no han querido dirigir su propio matrimonio. La Biblia dice, un pasaje que me gusta mucho: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Dios, quien creó el matrimonio en el principio de los tiempos, allá en el primer libro de la Biblia, estableció un orden para el matrimonio y un rol para cada uno de los esposos. Y esto lo hizo para que nuestras relaciones matrimoniales y nuestras familias sean fructíferas, sean bendecidas. No hay nada que haya hecho Dios o que haya dispuesto Dios en su palabra que sea para nuestro mal.
Cuando Dios le dijo a Adán, el primer esposo sobre la tierra, que deje a su padre y a su madre y se une a su mujer y que los dos se fundan en un solo ser, se lo estaba diciendo a él, porque Dios estaba haciendo responsable a Adán de la relación matrimonial que estaba formando. Mire, Dios entregó a Adán el cuidado del pacto matrimonial que allí se había gestado y del cual Dios mismo fue testigo. Lamentablemente en muchos matrimonios, incluso entre cristianos, como el de John y Kay, el esposo ha abandonado esa responsabilidad de cuidar, velar y proteger el pacto matrimonial que Dios ha puesto en sus manos. Y eso ha traído terribles consecuencias pecaminosas para el matrimonio y para la familia. El apóstol Pablo retoma el orden y los roles que Dios estableció en Génesis y dice en su carta a los creyentes en Efesios: el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y luego agrega: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Dios estableció, según su palabra, que el esposo fuese cabeza de su matrimonio y la esposa el cuerpo de este matrimonio, en representación de Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia su cuerpo. Ser cabeza es el orden de Dios, el llamamiento de Dios, para que el esposo asuma la responsabilidad del liderazgo basado en el amor, a semejanza de Cristo. Sé que muchos hombres no lideran sus familias por ignorancia. Otros no lo hacen por desconfianza en sí mismos, porque saben que sus esposas quizás son más inteligentes, más maduras o más espirituales que ellos, y eso les impide asumir este rol. O simplemente porque han encontrado resistencia, porque lo han arruinado en ocasiones anteriores y se han rendido. Quizá otros no asumen su rol de liderazgo porque les da miedo, porque el liderazgo implica liderar a personas que no lo aceptan o tomar decisiones impopulares, y el miedo provoca que muchos hombres se echen para atrás. Otros más no asumen su rol de liderazgo simplemente por apatía, porque no les interesa. Mira, si eres esposo o padre, eres llamado a ese liderazgo en tu casa. Esposo, Dios te llama a liderar a tu esposa. Papá, Dios te llama a liderar a tus hijos. Hay una verdad indispensable para todo aquel que es cristiano y que ha decidido vivir una vida que honra a Dios. Y es esta: que si vas a correr para ganar, necesitas aceptar y vivir el liderazgo que Dios te ha dado. Si vas a correr para ganar, necesitas aceptar y vivir el liderazgo que Dios te ha dado. Probablemente estés confundido y no sabes por dónde empezar a sentar las bases de tu liderazgo en casa. Quizá ya lo has intentado y has fracasado. Te voy a decir que en muchas ocasiones el origen de tu confusión con tu rol en la relación matrimonial es porque has querido hacerlo en tus propias fuerzas, con tus propias ideas o incluso tratando de imponerlo y no ha dado resultado. El liderazgo que Dios te ha dado es un liderazgo basado en el amor, como Cristo amó a su esposa, la iglesia. Y ese liderazgo basado en el amor, solo puede darlo Dios, no en tus fuerzas. Por eso tienes que ir a Él y de rodillas pedirle su dirección y su poder. Nunca he conocido a una esposa que se haya arrepentido de estar casada con un hombre que con gozo lleva a cuestas la responsabilidad dada por Dios de un liderazgo basado en el amor, a semejanza de Cristo. De un esposo preocupado por cuidar y hacer crecer su relación matrimonial, por el bienestar espiritual de su familia, por la provisión y protección para su hogar, por buscar siempre la reconciliación en casa. Y es que cuando Dios diseña algo, como el matrimonio, lo diseña para su gloria y lo diseña para bendecirnos.
para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu familia. Recuerda que en el ministerio Llamados a Cambiar estamos para ayudarles. Dios les bendiga.